La letra escarlata. Capítulo 15. Hester y Pearl. De esta manera, Roger Chillingworth, un anciano deforme cuyo rostro duraba en el recuerdo de los hombres, se despidió de Hester Prynne y continuó, encorvado, recorriendo el terreno. Recogía alguna hierba aquí y allá o arrancaba alguna raíz, poniéndolas luego en la cesta que llevaba en el brazo. Su barba gris casi rozaba el suelo conforme avanzaba por su camino. Hester permaneció un momento contemplándolo, observando con curiosidad llena de fantasía si el tierno pasto de la temprana primavera no se marchitaba bajo sus pasos, mostrando su rastro tambaleante y oscuro en medio de su alegre verdor. Sentía curiosidad. Se preguntó qué tipo de hierbas eran las que recogía tan diligentemente. No reaccionaría la tierra, estimulada por la maldad de su mirada, saludándolo con arbustos ponzoñosos de especias hasta ahora desconocidas que se erguirían al contacto de sus dedos. ¿O le bastaría que toda planta salutífera se convirtiera en maligna y venenosa a su contacto? Y el sol, que brillaba con tanta intensidad en todas partes, ¿lo iluminaría también a él? ¿O había, como daba la impresión, un círculo tenebroso que se desplazaba con él, envolviendo su forma contrahecha, sea por donde fuere? ¿Y a dónde iba ahora? ¿No se hundiría de pronto y, tragado por la tierra, dejaría el sitio estéril y marchito, y con él, con el tiempo, crecería la mortífera veladona, el cornejo, el beleño o cualquier otro tipo de vegetación maligna que podía producirse en este clima, todo él floreciente de horrible lujuria? ¿O extendería unas alas de murciélago y saldría volando, más horrible a cada instante, mientras se remontaba hacia el firmamento? Sea o no pecado, dijo Hester Prynne amargamente, mientras continuaba observándolo. Odio a ese hombre. Se reprochó a sí misma por abrigar ese sentimiento, pero no pudo dominarlo ni disminuirlo. Al tratar de hacerlo, pensó en aquellos días pasados en una lejana tierra, cuando solía abandonar al atardecer la reclusión de su estudio y sentarse junto al amor del hogar de su casa, bañándose en la luz de su sonrisa nupcial. Necesitaba calentarse con el calor de aquella sonrisa, de modo que el hielo de tantas horas solitarias pasadas junto a sus libros se derritiera en su corazón. Aquellas escenas no dejaban de parecerle felices. Pero ahora, al volverlas a ver con la triste perspectiva de su vida, le parecían horrendas. Se maravillaba del hecho de que tales escenas hubieran podido ocurrir. No comprendía cómo se dejó convencer de que se casara con él. Uno de los errores de su vida que mayor arrepentimiento le producían era el haber soportado y hasta correspondido al tibio apretón de su mano, y que la sonrisa de sus labios y sus ojos se mezclara con las de él. Y le parecía que la ofensa cometida por Roger Chillingworth al inducirla a imaginarse que era feliz a su lado era peor aún que todas las que le había hecho desde aquel entonces. Sí, lo odio, repitió Hester, más amargamente que la vez anterior. Él me engañó, me hizo más daño que yo a él. Tiemblan los hombres que conquistan la mano de una mujer, si con ella no conquistan el calor de su corazón, pues, de lo contrario, su triste suerte puede ser, como en el caso de Roger Chillingworth, que el contacto con una presencia más poderosa despierte todas sus sensibilidades, y ella le reproche incluso la paz, la marmórea imagen de felicidad que se le había impuesto como única realidad. Pero Hester debería haber olvidado mucho tiempo antes esta injusticia. ¿Qué significaba? ¿Acaso los 7 largos años bajo la tortura de la letra escarlata solo produjeron dolor sin lograr arrepentimiento? Las emociones que sintió Hester Prynne durante los escasos momentos que permaneció observando la torcida figura del viejo Roger Chillingworth arrojaron una luz tenebrosa sobre el estado de ánimo de Hester Prynne, revelándole muchas cosas con las que, de otro modo, no se habría enfrentado. Al verlo desaparecer, llamó a su niña. «Pearl, pequeña Pearl, ¿dónde estás?» A Pearl, con su espíritu siempre activo, no le había faltado diversiones mientras su madre hablaba con el recolector de hierbas. Primeramente, como ya dijimos, había coqueteado con su propia imagen en un espejo de agua, llamando a la aparición para que saliera, y, como ésta rehusaba hacerlo, trató de hacerse paso y penetrar en su esfera de tierra impalpable y cielo inalcanzable.
Pero, al descubrir muy pronto que o ella o la imagen no eran reales, buscó entretenimientos mejores en otros sitios. Hizo pequeñas barcas con cortezas de abedul y las estibó con caracolas, enviándolas al océano para enfrentarse con mayores aventuras que cualquier mercader de Nueva Inglaterra. Pero muchas barcas zozobraban junto a la playa. Cogió un cangrejo vivo por la cola, atesoró estrellas de mar y dejó una agua viva derritiéndose al calor del sol. Luego tomó la blanca espuma que bordeaba la orilla de la fluctuante marea y la lanzó al viento, corriendo tras ella con pasitos alados para recoger los grandes copos de nieve al caer. Viendo la bandada de aves marinas que picoteaban y revoloteaban por la playa, la traviesa niña se llenó el delantal de guijarros y, deslizándose de roca en roca, demostró gran destreza en apedrearlos. Un pequeño pajarito gris con pecho blanco fue alcanzado por un guijarro y se alejó aleteando con dificultad porque tenía una ala rota. Entonces la niña duende suspiró entristecida y abandonó sus juegos. Le apenaba haber hecho daño a un pequeño ser que era tan travieso como la brisa marina o tanto como la misma Pearl. Su última ocupación consistió en juntar algas marinas de diversas especies y hacerse con ellas una faja, un manto y una peluca, asumiendo así el aspecto de una pequeña sirena. Había heredado el don de su madre de crear vestidos y drapeados, y, como toque final a su atuendo de sirena, Pearl copió lo mejor que pudo en su propio pecho, con algas finas, la decoración que le era tan familiar en el de su madre. Una letra, la letra A, pero verde y fresca en vez de escarlata. La niña inclinó la cabeza sobre su pecho y contempló este adorno con extraño interés, como si su único fin en este mundo fuera el de desentrañar su secreto significado. ¿Me preguntará mamá qué es lo que significa?, pensó Pearl. En ese preciso momento oyó la voz de su madre, por lo que, brincando liviana como una de las aves marinas, se presentó ante Hester Prynne, bailando, riendo y señalando con un dedo la decoración de su pecho. «Mi pequeña Pearl», dijo Hester tras un momento de silencio. «La letra, verde y en tu pecho infantil, no tiene objeto. Pero, ¿sabes tú, mi niña, qué significa esta letra que tu madre está condenada a llevar?» «Sí, madre», dijo la niña. «Es la letra A mayúscula. Tú misma me la has enseñado en el abecedario». Hester observó detenidamente su pequeño rostro, pero, aunque tenía esa expresión tan singular que a menudo había observado en sus negros ojos, no llegó a darse cuenta de si Pearl atribuía algún significado al símbolo. Sintió unos deseos morbosos de aclarar eso. «¿Sabes tú, niña, por qué tu madre lleva esta letra?» «Claro que lo sé», contestó Pearl, mirando a su madre con picardía. «Por el mismo motivo por el que el pastor se pone la mano sobre el corazón». «¿Y qué motivo es ese?», preguntó Hester, sonriendo ante la absurda incongruencia de la observación de la niña, pero palideciendo al recapacitar. «¿Qué tiene que ver la letra con otro corazón fuera del mío?» «Basta, madre. He dicho que todo lo sé», dijo Pearl con mayor seriedad que de costumbre. «Pregúntaselo a aquel viejo con el que has estado hablando. Quizás te lo pueda decir, pero, en serio ahora, madre querida, ¿qué significa esa letra escarlata? ¿Por qué la llevas sobre tu pecho? ¿Por qué el pastor se pone la mano sobre el corazón?» Cogió la mano de su madre en las suyas y se la quedó mirando a los ojos con una intensidad que rara vez demostraba su natural travieso y caprichoso. A Hester se le ocurrió que la niña estaba realmente tratando de abordarla con infantil confianza y, haciendo lo que podía, tan inteligentemente como podía, establecer un punto de contacto y comprensión. Mostraba Pearl un aspecto inesperado, casi indeseado. Hasta entonces, la madre, aunque amaba a su hija con la intensidad de un único afecto, se había preparado para no esperar en pago más de lo que puede brindar la veleidad de la brisa de abril, que gasta su tiempo en juegos caprichosos, con ráfagas repentinas de inexplicable pasión y llena de petulancia, helando con mayor frecuencia que acariciando al rozarnos las mejillas. Y, para compensar esas jugarretas, a veces, siguiendo sus vagos propósitos, besará esa mejilla con una especie de dudosa ternura y jugará suavemente con los cabellos, alejándose luego en pos de sus ociosos propósitos.
dejando un placer melancólico en el corazón. Esto era lo que la madre sentía que podía ser el estado de ánimo de su hija. Un extraño habría podido observar unos cuantos rasgos poco atractivos y darles una coloración más sombría. Pero ahora una idea se apoderó con fuerza de la mente de Hester, la de que Pearl, con su notable precocidad y agudeza, quizás había alcanzado la edad en que podía hacer de ella una amiga y confiarle penas que no ofendieran el pudor de la madre ni de la niña. En el pequeño caos del carácter de la pequeña Pearl se podía ver brotar, y así fue desde el principio, los rasgos característicos de un valor a toda prueba, de un orgullo tenaz que podía ser dirigido hacia el respeto de sí misma, así como un amargo desprecio por muchas cosas que, al examinarlas, podían parecer falsedades. Sentía afectos, aunque hasta ahora ásperos y desagradables como suelen ser los sabores de la fruta no madura. Con todos esos atributos tan sólidos, pensó Hester, el mal heredado de su madre tenía que ser muy grande para impedir que esta niña duende se convirtiera con el tiempo en una mujer noble y digna. La tendencia inevitable de Pearl de divagar sobre el enigma de la letra escarlata parecía ser una cualidad innata en su persona. Desde el principio de su vida consciente, mostró esta tendencia como si fuese una misión que le hubiese sido asignada. Hester pensaba frecuentemente que la providencia tenía designios de justicia y castigo al dotar a esta niña con tan marcada tendencia. Pero nunca, hasta ahora, se le había ocurrido preguntarse si, unido a ese oscuro designio, no habría también una intención benéfica y caritativa. Si la pequeña Pearl fuese tratada con fe y confianza, como a un espíritu mensajero a la vez que a una criatura humana, no podría ser su misión la de suavizar la tristeza del corazón de su madre, que lo convertía en una tumba. Ayudarla a doblegar la pasión, antaño tan infrenable y ahora ni muerta ni adormecida, sino tan solo prisionera de aquel sepulcral corazón. Estos eran algunos de los pensamientos que pasaban por la cabeza de Hester Prynne y la conmovían tan vivamente como si alguien se los hubiera susurrado al oído. Y allí estaba la pequeña Pearl, siempre con la mano de su madre entre las suyas, volviendo su pequeño rostro hacia arriba al hacerle una y otra vez la misma pregunta insistente, de nuevo, por tercera vez. Madre, ¿qué significa esa letra? ¿Y por qué la llevas tú? ¿Por qué tienes siempre el ministro la mano sobre su corazón? ¿Qué puedo decir?, pensó Hester. No. Si ese es el precio que tengo que pagar por la comprensión de la niña, no puedo hacerlo. Entonces habló en voz alta. Niña boba, dijo. ¿Qué preguntas son esas? Hay muchas cosas en este mundo que las niñas no pueden saber ni preguntar. ¿Qué sé yo del corazón del ministro? Y en cuanto a la letra escarlata, la uso porque me gusta el hilo de oro con que está bordada. Jamás, durante los últimos 7 años, había sido Hester Prynne desleal al símbolo que llevaba sobre su pecho. Quizás porque era el talismán de un rígido y severo espíritu guardián que ahora la abandonaba, como reconociendo que, a pesar de la estricta vigilancia que mantenía sobre su corazón, una nueva maldad se había deslizado dentro de él, o alguna de las antiguas no había sido expulsada aún. En lo que respecta a la pequeña Pearl, su rostro pronto dejó de tener esa expresión de ansiedad. Sin embargo, la niña no quiso abandonar el tema. 2 o 3 veces, mientras caminaba hacia casa con su madre, y varias veces durante la cena, y mientras Hester la acostaba, y una vez más cuando ya parecía estar casi dormida, Pearl la miró con esa expresión burlona en sus ojos negros. «Madre», le preguntó, «¿qué significa la letra escarlata?» Y a la mañana siguiente, la primera señal que dio la niña de estar despierta fue levantar vivazmente la cabeza de la almohada y hacer esa otra pregunta, que tan inexplicablemente asociaba a sus indagaciones sobre la letra escarlata. «Madre, madre, ¿por qué tiene el pastor la mano siempre sobre el corazón?» «Calla de una vez, niña traviesa», contestó su madre con una aspereza que antes nunca se había permitido usar. «No me fastidies más, o te encerraré en el cuarto oscuro».